Bienvenidos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio de inflación. Primero, vamos a tener la información de los IPCs de un país, en este caso República Dominicana. Muy bien, tenemos los IPCs de enero a diciembre, desde los años 2010 a lo que va del año 2017. Entonces acá, por ejemplo, podemos ver que el IPC de diciembre del 2016 es 122.97, del año 2015 120.92, el IPC de abril del año 2015 118 y así sucesivamente. Muy bien, ahora vamos a ver cuál es la pregunta. La pregunta dice: tomando en cuenta los últimos 4 años, ¿en cuál año diría usted que se registró la mayor inflación? Muy bien, para ver en cuál de los últimos 4 años se registró la mayor inflación, tenemos que calcular la inflación de cada uno de esos años. Recuerda entonces que la fórmula de inflación es igual a valor final entre valor inicial menos 1%. Valor final entre valor inicial menos 1% es una variación porcentual. Lo vamos a reemplazar con los IPCs. Entonces vamos a escribir la fórmula de la inflación de cada año. Para el año 2016, el IPC de diciembre del 2016 entre el IPC de diciembre del 2015 menos 1 y todo ello por 100. Para la inflación del año 2015, el IPC de diciembre del 2015 entre el IPC de diciembre del 2014 menos 1 y todo ello por 100. Para el caso de la inflación del año 2014, el IPC de diciembre del 2014 entre el IPC de diciembre del 2013 menos 1%. Y finalmente, para la inflación del año 2013, el IPC de diciembre del 2013 entre el IPC de diciembre del 2012 menos 1%. ¿Por qué estos 4 años? Porque el ejercicio nos dice cuál fue la inflación más alta en los últimos 4 años. Muy bien, segundo paso. Reemplazamos los valores de la tabla del IPC. Donde dice IPC de diciembre del 2016, colocaremos el valor que estaba en la tabla, 122.97. El IPC de diciembre del 2015, el valor que estaba en la tabla, en diciembre del 2015, 120.92, y así sucesivamente para los demás años, 2015, 2014 y 2013. Hacemos las operaciones del caso y tenemos que la inflación más alta se registró en el año 2013 con 3.88%. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta de cuál fue la inflación más alta en estos últimos 4 años será: la inflación más alta ocurrió en el año 2013. Muy bien, vayamos con una segunda pregunta. Una persona indica que la inflación promedio mensual del año 2015 fue más alta que la inflación promedio mensual del primer trimestre del año 2012. Entonces, ¿estaría usted de acuerdo con dicha afirmación? ¿Sí o no? Para hallar eso, primero tenemos que hallar la inflación del año 2015, que en realidad ya la hallamos en la sección anterior. Y luego calcular la inflación promedio mensual de ese año 2015. Luego tendríamos que hallar la inflación del trimestre del año 2012 y luego obtener la inflación promedio de ese trimestre. Comparamos la inflación promedio mensual del año 2015 y la inflación promedio mensual del primer trimestre del año 2012 y podemos observar cuál fue mayor. Muy bien, comencemos. Recordamos que la inflación promedio mensual, cuando se tiene una inflación anual, es 1 más la inflación anual elevado a la 1 entre 12 menos 1%. Ahora recordamos que la inflación promedio mensual cuando se tiene un trimestre será 1 más la inflación trimestral elevado a 1 entre 3 menos 1%. Volvemos a explicar. Miren, cuando la inflación que quiero hallar es el promedio mensual de una inflación anual, entonces 1 más esa inflación anual. ¿Cuántos meses? Porque queremos hallar la inflación promedio mensual. ¿Cuántos meses tiene el año? 12. Por eso sacamos la 1, la raíz, ¿no? Y lo elevamos a la 1 entre 12. Si queremos hallar la inflación promedio mensual de un trimestre, entonces 1 más la inflación trimestral elevado a la 1 entre 3. ¿Por qué? Porque en un trimestre hay 3 meses. Muy bien. Primer paso. Escriba la fórmula para calcular la inflación promedio mensual del año 2015 y reemplace con los valores. Muy bien, ¿cuál es la inflación promedio mensual del año 2015? 1 más la inflación del año 2015, que ya sabíamos que era 2.34%. Eso elevado a la 1 entre 12 menos 1%.
Y ahí tenemos que la inflación promedio mensual del año 2015 fue 0.19%. Muy bien, ya hallamos la primera parte. Ahora la segunda. Calculemos la inflación promedio mensual del primer trimestre del año 2012. Para ello, primero tengo que saber cuál fue la inflación del trimestre del año 2012. Colocamos la fórmula IPC para hallar la inflación del primer trimestre del 2012, el IPC de marzo del 2012 entre el IPC de diciembre del 2011, menos 1%. Entonces la inflación del primer trimestre del 2012 será el IPC de marzo, 108.77, entre el IPC de diciembre del 2011, 107.76, todo eso menos 1 y todo ello por 100. ¿Cuánto nos da de resultado? 0.94%. Este resultado es la inflación del primer trimestre del 2012, pero yo necesito hallar la inflación promedio mensual del primer trimestre. Entonces será 1 más esa inflación trimestral elevado a la 1 entre 3 menos 1%. Reemplazamos 1 más 0.94% elevado a la 1/3 menos 1%. ¿Cuánto salió la inflación promedio mensual de ese primer trimestre del año 2012? 0.31%. Muy bien, ahora con los resultados encontrados ya podemos responder la segunda pregunta. La inflación promedio mensual del año 2015 fue 0.19% y la inflación mensual del primer trimestre del 2012 fue 0.31%. Por tanto, la inflación promedio mensual del primer trimestre del año 2012 es claramente superior que la inflación promedio mensual del año 2015.